A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. El 1 de enero, Fidel Castro y sus revolucionarios del movimiento 26 de julio entran en La Habana después de 4 años de lucha contra la dictadura de Batista. El 1 de enero aparece un nuevo protagonista para la historia. Fidel Castro toma el poder y el comunismo se implanta en Cuba. Después del triunfo en toda la isla, la capital de Cuba presencia la entrada de los seguidores de Fidel Castro, episodio final en la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista. La fecha 26 de julio que ostentan las banderas de los combatientes triunfadores se refiere al momento de 1953 en que se inició el ataque contra el presidente derrocado. La noticia de la huida de Batista a la República Dominicana se difunde rápidamente y origina tumultos y destrucciones en varios lugares. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. A veces uno quisiera que la vida fuera eterna, pero la biología no se conduce así en ese sentido. Y hay pueblos que quisieran que sus líderes fueran para siempre. Lamentablemente no es así. Pero la impronta, la siembra, la herencia, el legado, sí puede ser para siempre. Cuando un día de principio de año de 1959, después de su gran lucha en la Sierra Maestra y otro punto de Cuba, Fidel Castro y su camada de ilusos llegaron a La Habana. Se cumplió el primer paso de un gran ensayo político, revolucionario, justiciero en esta parte del mundo. Y el personaje principal de esa epopeya, el doctor Fidel Castro Ruz, dejó una impronta, dejó un legado, dejó una gran herencia, obviamente con su grupo de ilusos, que todavía quedan muchos de ellos por ahí. La gente se hacía ilusiones con que eso que comenzó en el 59 iba a durar poco y mire por dónde va. Hubo más de 9 gobiernos, entiéndase mandatarios norteamericanos, que soñaron con que eso iba a concluir en cualquier momento. Se impuso unas sanciones extremadísimamente graves, un bloqueo antihumano, que eso no digamos en ningún momento el deseo de soberanía, de libertad del pueblo cubano. Y hubo un presidente de los últimos que tuvo Estados Unidos, George W. Bush, hijo, que dijo que él sería el primer mandatario que pisaría Cuba al término, creía él, del ensayo cubano. Y mire para dónde va el ensayo cubano. Sin embargo, Barack Obama, el presidente negro, que todos los negros norteamericanos y afroamericanos, como les gusta que le llamen ellos, ese que soñaron con tener un presidente negro, muchos de ellos, al término de la gestión de Barack Obama, se sintieron decepcionados, en razón de que ellos dijeron, pero ¿cómo es posible que en los periodos de gobierno de Obama fue donde más se nos maltrató a nosotros? Ese señor, como gobernante y como esperanza de ese sector tan vapuleado en toda la historia de Estados Unidos, resultó una decepción. Inclusive hay un documental que es titulado en ese sentido. El hecho es que Barack Obama fue a Cuba después de tantos y tantos gobiernos norteamericanos y se le rindieron los homenajes de protocolo, de rigor y la consideración y la estima del mismo régimen cubano y de las principales figuras. Sin embargo,
Fidel se negó a recibirlo. Habrá muchas especulaciones de por qué no lo recibió, si de seguro él admitió que el presidente, que todavía está en funciones, fuera a Cuba. Bueno, el propio Fidel, en sus reflexiones, que salían casi toda la semana, hace una de ellas relativa al compañero Obama. Pero vaya usted a ver la forma como va llevando el cuerpo de la información, los diferentes párrafos, hasta concluir con relación al por qué él no recibió al presidente de Estados Unidos. El asunto es que, bueno, ya Fidel partió. Entonces, ¿qué pasará de ahora en adelante en Cuba? Los años por venir dirán si esa siembra de verdad dejó una gran producción, un gran efecto, al extremo de que eso está asegurado. El trabajo que hizo la revolución está garantizado. Mucha gente creyó, inclusive, yéndonos un poquito más atrás, que uno de los últimos papas que hizo también una visita a Cuba, y ese sí fue recibido por Fidel. Y por el oratorio, entre comillas, de Fidel desfilaron muchas figuras importantes. Presidente, dignatario de muchísimos gobiernos, funcionarios altos, y él recibía a unos sí y a otros no. Sin embargo, a ese lo recibió. Y la gente, principalmente los gobiernos del gran capital, a que se refirió Carlos Mar en aquella época, pensaban que era ya el final del régimen. Señores, y oh, ironía del destino. Entonces ahí fue que, precisamente, y Fidel no se confesó con el Papa, donde la revolución se afianzó al extremo de que todavía hoy en día tenemos ahí ese ensayo. ¿Es ese ensayo positivo? Claro que sí. ¿Que los tiempos han cambiado? Claro que sí. Y la revolución tiene y va cambiando, si no, no es revolución, porque ninguna revolución es estática. Y cuando uno observa, por ejemplo, los logros que ha tenido Cuba en muchísimos aspectos, entonces uno cree que ese ensayo valió la pena. ¿Qué pasará de aquí en adelante? Reitero, los tiempos por venir, entonces dirán, ¿qué pasará ahí en la gran Cuba de Martí, Máximo Gómez, Fidel, Raúl y otros grandes luchadores por la verdadera justicia y los grandes cambios que demanda la humanidad? Hoy tenemos un programa muy especial sobre la Cuba sin Fidel. Y yo tengo conmigo aquí, y para ustedes, en mi opinión, uno de los intelectuales dominicanos más formados, con más base y además con más deseo de que muchas cosas también en este país cambien, por lo que uno está observando. Eso no fue lo que uno creyó a la altura del tiempo. Y él con nosotros, porque además él estudió un doctorado en la Universidad de La Habana y ha ganado varios premios internacionales y locales, y tiene numerosos libros escritos que han sido tratados positivamente, no solamente aquí, sino allende los mares. Me refiero al querido amigo el doctor Andrés L. Mateo. Con el doctor Andrés L. Mateo y ustedes, nosotros nos vemos pues luego los siguientes mensajes. Banreservas premia tus ahorros y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, generas un boleto electrónico con el que puedes ganar premios semanales de 15,000, 25,000 y 2 premios finales de 1,000,000 de pesos. Las cuentas de Ahorro Más, Ahorro en Dólares y Ahorro Infantil generan el doble de boletos. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Banreservas, el banco de los dominicanos.
El aplicador será recibido por los representantes de la Comisión Regional, Distrital y Centros Educativos y será trasladado al aula asignada, en donde encontrará el listado de los docentes a evaluar. El delegado designado por la Comisión Técnica Nacional entregará al aplicador los instrumentos a utilizarse. Se evaluarán todos los docentes y directivos convocados. El instrumento de autoevaluación será respondido por el docente directivo según corresponda y no podrá ser utilizado para otro docente o directivo. Al finalizar el proceso, el aplicador deberá solicitar al personal docente la fotocopia de la cédula de identificación nacional, la cual se adjuntará a los instrumentos de evaluación. Evaluación del desempeño docente 2017. Ministerio de Educación. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. La Navidad es tiempo de alegría. Tiempo de reafirmar la voluntad de servir a los demás con esperanza, deseos de progreso y felicidad. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES desea a todos los industriales, comerciantes, micro, pequeños y medianos empresarios, agroindustriales, emprendedores, trabajadores y pueblo dominicano en general una feliz Navidad y próspero y venturoso año 2018 con solidaridad, voluntad de trabajo y progreso. ¡Feliz Navidad! Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La brisita nos pone alegres, en la baila están los pasteles. La mejor versión de nosotros, sonrisa, música y el moro. La gente se junta, dominicana entera. Llegaron los que faltaban para completar la mesa. Juntos llegamos más lejos y seguimos construyendo felicidad y esperanza. Que viva la Navidad. Juntos llegamos más lejos y seguimos construyendo felicidad y esperanza. Que viva la Navidad. En esta Navidad y durante todo el año, que el amor, la unidad, la ilusión, la alegría nos recuerden que solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Y bien, arrancamos este cara a cara especial de hoy con la distinguida, muy distinguida presencia del doctor Andrés L. Mateo. ¿Qué va a pasar en Cuba después de la desaparición física, que es una cosa, de su gran líder histórico, el doctor Fidel Castro Ruz, doctor Andrés L. Mateo? Bueno, en realidad en las ciencias sociales los pronósticos muchas veces no pueden ser rotundos, pero es claro que en Cuba hay un proceso particularmente rico en lo que respecta a transformar lo que la base de la Revolución Cubana hizo.
Y esto es lógico, vivimos en un mundo diferente. El bloque socialista ha desaparecido no solo como entidad política en los términos de la beligerancia que se conocía en la época de la Guerra Fría, sino que también como realidad económica. Cuba enfrentó situaciones insólitas desde el punto de vista de la organización social, porque a un Estado al que en la década de los años 80 del siglo pasado se le cae por completo el 90% de su mercado, es prácticamente insostenible la posibilidad de sobrevivencia de un régimen. Sin embargo, Cuba soportó la caída del CAME, del bloque socialista, que era el mercado a partir del cual toda la estructura productiva del Estado cubano se producía, generaba riquezas, y sin embargo sobrevivieron a esas circunstancias tan difíciles que en Cuba se llamó el periodo especial y que supuso muchas privaciones, muchas restricciones de diverso tipo en el orden económico en la isla, limitaciones en las conquistas sociales que el gobierno ofrecía históricamente, quizás no en las fundamentales, porque aún en medio del periodo especial, por ejemplo, aspectos como el vinculado a la educación y a la salud no fueron descuidados de ninguna manera. El caso es que muerto Fidel y variando de forma tan drástica la situación mundial, incluso en lo que respecta a la correlación de fuerza, obviamente que en Cuba lo que se plantean son muchos cambios del modelo económico, transformaciones del aparato productivo, situaciones a partir de las cuales el modelo se va reajustando a las circunstancias del mundo contemporáneo, porque vivimos la posmodernidad. El régimen cubano es un régimen de larga data. No olvidemos que comenzó en la década de los años 60 del siglo pasado y que todavía hay una representación real de lo que constituye esa forma de gobernar, las características de un régimen socialista, hoy ya con determinados matices, pero fundamentalmente los medios de producción están en manos del aparato del Estado y por lo tanto el modelo responde todavía a lo que llamamos socialismo. Bueno, lo demuestra la realidad, lo que estoy diciendo, y lo demuestra la vida cotidiana. En Cuba hoy hay inversión del campo capitalista, controlada, pero inversión capitalista al fin. Hay una economía mixta en términos de producir una estructura comercial e incluso productiva que responda a un sector privado que no es competitivo con el peso específico que tiene en un régimen socialista el aparato del Estado, pero que es complementario y tiene una enorme significación. Quienes van hoy, por ejemplo, a La Habana, ni siquiera van ya a los restaurantes tradicionales, al Floridita o a la Bodeguita del Medio, no van a esos sitios ya, o bueno, irán, pero tienen muchas otras opciones. Están los paladares que han alcanzado un nivel alto en materia de oferta gastronómica, por ejemplo, y de vida, de relación social que tiene que ver con el divertimento, con el turismo, etc. Hay muchas formas productivas que se ofertan en la calle, es decir, hay lo que le llaman cuentapropista. Los cuentapropistas son, por ejemplo, quien puede poner una barbería por su cuenta, por cuenta propia, quienes pueden producir una fábrica de helado pequeña por cuenta propia, quienes generan modalidades de producción, en algunos casos hasta insólitas.
Lo cierto, para responder tu pregunta, que incluso Fidel Castro, en una situación ya de retiro del dominio del aparato político y del aparato del Estado, toda esta realidad se fue transformando poco a poco. Y hay que decir que Cuba vive una etapa transicional después de la muerte de Fidel Castro, que le permita reajustar el régimen socialista, las características del régimen socialista, es decir, un régimen que garantiza determinado usufructo de la riqueza social de manera colectiva, que tiene control sobre la apropiación de la riqueza social, la llamada plusvalía que el proceso productivo genera, y que en lo que respecta a el mundo del capitalismo contemporáneo, vivimos en la posmodernidad, hace ahora un gran esfuerzo por incorporarse a las modalidades transicionales que en el mundo actual han vivido los grandes modelos, incluso provenientes del socialismo. El mejor caso es China. China sigue siendo un país socialista, porque el peso específico de la riqueza social está en manos del Estado, está en manos del poder político que expresa un modelo de concepción de la apropiación de la riqueza enteramente socialista. Aunque hay grandes inversiones capitalistas, lo que quiere decir que en el mundo de hoy esa coexistencia adquirió, por ejemplo, en China una modalidad inusitada, que mucha gente no creyó a China capaz de hacer esa transformación. Sin embargo, esa transformación todavía en China es transicional, porque China es un continente demasiado grande y en consecuencia hay zonas donde esas transformaciones no han llegado y donde se vive en condiciones de existencia en las que el socialismo es pleno, como se usaba a la antigua. El régimen cubano tiene una estructura socioeconómica mucho más modesta que la gigantesca economía china, pero su proceso de adaptación después de la desaparición de Fidel Castro, no hay ninguna duda que tiene que irse dando y que de hecho se está dando. El propio Raúl ha liberalizado muchos aspectos de la economía socialista, ha abierto el mercado inmobiliario, tiene inversiones hoteleras de gran significación, capitales, por ejemplo, francés, manejan ya, por ejemplo, toda la administración aeroportuaria, las telecomunicaciones son francesas, empresas como Cubanacán son empresas de gran empuje en el área de turismo. Hay una cierta modalidad de capital financiero, hoy día un poco más restringido con respecto al dólar, pero sí operando con euros y con dólar canadiense. En fin, es una forma de existencia, de realización y de movilización del aparato productivo enteramente diferente a la que el propio Fidel Castro tal vez hubiera querido o hubiera concebido. Pero allí, sin embargo, hay muchas cosas que han desaparecido, pero hay muchas otras que permanecen y que conforman la impronta, el sello distintivo del régimen que en el año 1961, en la década de los años 60, en el año 1959, Fidel Castro estableció en Cuba. Sí, correcto. Yo tuve la oportunidad de ser invitado por el gobierno cubano junto con 105 periodistas de toda parte del mundo. Y ellos nos enseñaron, hace ya unos años, toda la infraestructura que en aquella oportunidad se estaba haciendo, incluyendo obviamente la turística. Y había una empresa española que tuvo una vez por el país, la Meliá, que en aquella ocasión tenía una inversión de 20 mil millones de dólares en infraestructura turística. Eso era una locura, todo el dinero del mundo, pero ellos confiaban en el gobierno español.
en el gobierno cubano, mejor dicho. Y esas estructuras están ahí, y esos logros están ahí. Bien, ha fracasado la revolución cubana. Esa idea, esa ilusión, como alguna gente dice, ya no tiene razón de ser, doctor Mateo. Bueno, lo que ocurre es que el mundo es otra cosa. La Revolución Cubana cumplió una etapa de realizaciones sociales trascendentes y significativas. Tanto es así que te lee hoy día los informes sobre aspectos fundamentales de la satisfacción de la vida social y vas a ver la diferencia que existe en los ítems que Cuba tiene conquistado en relación con el resto de los países del continente americano. Por ejemplo, casi siempre en lo que respecta a los informes de competencias de los estudiantes, Cuba ocupa los primeros lugares en matemática, en los índices de la comprensión lectora, que es hoy día un índice fundamental, sí, comprensión lectora, sí, en lo que respecta a tecnología, incluso a ciencia. En Cuba se hace ciencia, la gente ignora que en Cuba hay investigaciones científicas en el verdadero sentido de la palabra, porque, por ejemplo, en la República Dominicana es muy simbólica la investigación científica que se hace. Sí. En nuestro país no puede existir un centro como el Centro de Ingeniería Genética que tiene Cuba, sí, que es una ciudad científica, sí, donde jóvenes investigadores viven y dentro de la cual hay objetivos, metas y conquistas. Incluso Cuba tiene capacidad para reaccionar, empleando la tecnología y la ciencia, a eventos sociales que son devastadores para otros países, pero que Cuba responde con la tecnología y la ciencia de manera muy efectiva. Y el mejor ejemplo es el dengue hemorrágico. Es decir, en Cuba apareció una modalidad de dengue completamente diferente al dengue tradicional. Nosotros tenemos dengue endémico, por ejemplo, en la República Dominicana. Pero el dengue hemorrágico que se dio en Cuba fue para otros países del continente sencillamente catastrófico. Oh, sí. Pero los cubanos supieron desarrollar una vacuna, sí, construyeron a partir de cepas del germen, construyeron opciones de forma para conjurar el mal, y al final las vacunas contra el dengue hemorrágico cubana se han usado en muchos otros países, en Brasil, por ejemplo, en muchos países de América, en África, sí, e incluso en zonas europeas, no de Europa Central, pero sí de la Europa del Este, etc. Sí. Lo que quiere decir que Cuba dejó en lo que significa la herencia, producto de una revolución, elementos concretos que no van a desaparecer y que están allí. Claro. La revolución cumplió un papel y sigue siendo un Estado revolucionario en razón de la modalidad de apropiación de la riqueza social. Y esto sí es importante mantenerlo. El modelo económico se ha convertido en algo diferente. Sí, no tenemos la ortodoxia de los países socialistas, no hay un régimen enteramente socialista, pero evidentemente que en esa amalgama predomina la modalidad socialista porque el Estado social, el Estado, la representación que es el Estado de la colectividad, sí que abarca mayoritariamente y hegemónicamente la concepción de la apropiación de
lo producido, de la riqueza producida de manera colectiva y no de manera individual. Claro. Aquí había un vuelo todos los jueves que le llamaban el vuelo médico, porque personas de aquí, de otros países, incluyendo básicamente norteamericanos, venían de Estados Unidos aquí para ir a Cuba a tratarse, por muchas razones, por la garantía de que lo que se le iba a dictaminar y el reto de su asistencia iba a ser exitoso. Allá hay un hospital que es el hermano Amejeras. Sí, que es una universidad en sí. Y, por ejemplo, ellos tienen el más mínimo % de muertos nacidos. De cada 1000, creo que 1 o algo así, que es una hazaña de la ciencia médica. Médicos cubanos están ayudando en más de 63 países del mundo, todavía hoy. Y médicos cubanos, a propósito de esa epidemia que laceró hace unos meses a gran parte del mundo, uno de ellos murió combatiendo el ébola. El ébola, que casi llevó en muchos países, muchas poblaciones. Debemos hacer un leve descanso comercial para entonces continuar este ensayo y ver qué va a pasar entonces desde el punto de vista del gobierno en sí, de ese relevo, de esa siembra que han dejado los hermanos Castro y todos estos muchachos del 26 de julio. Esto luego los siguientes mensajes. Banreservas premia tus ahorros y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, generas un boleto electrónico con el que puedes ganar premios semanales de 15,000, 25,000 y 2 premios finales de 1,000,000 de pesos. Las cuentas de ahorro más, ahorro en dólares y ahorro infantil generan el doble de boletos. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Banreservas, el banco de los dominicanos. El aplicador será recibido por los representantes de la Comisión Regional, Distrital y Centros Educativos y será trasladado al aula asignada, en donde encontrará el listado de los docentes a evaluar. El delegado designado por la Comisión Técnica Nacional entregará al aplicador los instrumentos a utilizarse. Se evaluarán todos los docentes y directivos convocados. El instrumento de autoevaluación será respondido por el docente directivo según corresponda y no podrá ser utilizado para otro docente o directivo. Al finalizar el proceso, el aplicador deberá solicitar al personal docente la fotocopia de la cédula de identificación nacional, la cual se adjuntará a los instrumentos de evaluación. Evaluación del desempeño docente 2017. Ministerio de Educación. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. La Navidad es tiempo de alegría. Tiempo de reafirmar la voluntad de servir a los demás con esperanza, deseos de progreso y felicidad. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES desea a todos los industriales, comerciantes, micro, pequeños y medianos empresarios, agroindustriales, emprendedores, trabajadores y pueblo dominicano en general una feliz Navidad y próspero y venturoso año 2018 con solidaridad, voluntad de trabajo y progreso. ¡Feliz Navidad! Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La brisita nos pone alegres, en la baila están los pasteles. La mejor versión de nosotros, sonrisa, música y el moro. La gente se junta, dominicana entera. Llegaron los que faltaban para completar la mesa. Juntos llegamos más lejos.
en esta Navidad y durante todo el año que el amor, la unidad, la ilusión, la alegría nos recuerden que solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Y bien, seguimos este cara a cara especial con nuestro querido amigo el doctor Andrés Mateo. Cuba y la Revolución Cubana dio una increíble demostración de poder como si fuera un imperio, al extremo de que llevó su ensayo al Cuerno Africano, a un país del Cuerno Africano. Inclusive aviones cubanos estuvieron presentes ahí. ¿Cómo recuerda esa hazaña, doctor? Bueno, yo en ese periodo estaba en la Universidad de La Habana y voy a decirte que prácticamente toda la sociedad cubana se movilizó a apoyar el ciclo de las independencias africanas que se dio en la década de los años 70 del siglo pasado. A partir de los años 73 en adelante, Cuba fue paulatinamente involucrándose en las guerras de guerrillas que los grupos políticos militares del Cuerno Africano fueron desarrollando en aras de lograr la independencia. Y participó en Namibia, en lo que respecta a la guerra de Angola, que tuvo una enorme significación porque fue un escenario en el que los imperios o las potencias más bien se enfrentaron de manera soterrada y la presencia cubana fue fundamental. El presidente de Angola, que era el poeta y escritor Agostinho Neto, se juramentaba cuando las tropas sudafricanas, por ejemplo, estaban a menos de 100 kilómetros de la capital de Angola. Y así en el perímetro de todas esas naciones africanas, había guerra en la que los cubanos tenían una representación. Fue, y Fidel lo dijo en más de un discurso, una especie de pago por lo que los africanos hicieron en el mundo americano, cuando vinieron en oleadas de esclavos, traídos por la colonización como mano de obra sustituta de la mano de obra aborigen, y conformaron uno de los elementos que son la base de la identidad del mundo americano, es decir, el precolombino, el español peninsular y el negro africano que viene con su cultura, sus hábitos, su música, sus comidas, sus costumbres, etc. Y entonces forman una entidad que es la del mundo americano. Fidel intentó, por lo tanto, un poco que retribuir ese sacrificio de los africanos en el continente y se embarcó con el apoyo de la Unión Soviética, que entonces existía, en apoyar las guerras de independencia de muchos países africanos en ese periodo. Fue una etapa difícil. Cuba no tenía por sí misma los recursos como para desarrollar una guerra extracontinental que estaba a miles y miles de kilómetros de su territorio, en la que se usó artillería,
aviones, eran guerras de magnitudes significativas. Por ejemplo, la propia guerra de Angola o la participación de soldados cubanos en las guerrillas de Mandela en su confrontación con el gobierno racista del apartheid de Sudáfrica. La participación cubana fue esencial en eso. Y Mandela, el primer viaje que hizo cuando se consagró como presidente de la República y cuando pasó la etapa de la guerra, fue a Cuba para agradecer directamente a Fidel Castro el aporte que Cuba dio a las guerras de independencia de muchos países africanos en ese periodo. Era lo que entonces llamaban el espíritu internacionalista, que estaba implícito también en una valoración de la ideología que profesaba Fidel Castro en particular, el comunismo, proveniente del internacionalismo proletario, que no consideraba que muchos conflictos que tenían que ver una confrontación de clase en términos de la instrumentalización política eran ajenos a su propia realidad. Y en consecuencia, las tropas cubanas participaron en muchas guerras en la década de los años 70 del siglo pasado en el mundo, no solo en África, en algunos otros países. Por ejemplo, en los territorios sarahuitas, contra tropas de Marruecos, el Frente Polisario, por ejemplo, que es la expresión militar y política de los habitantes del Sahara, que fueron entregados a Marruecos por parte de la dictadura de Franco, cuando España se retira de Marruecos, cuando España se retira del Sahara, que le entrega la zona saharaui a Marruecos. Esa guerra tenía, por una parte, la logística y las estrategias militares provenientes de la experiencia cubana, el suministro de armas y la participación directa de muchos combatientes cubanos que participaron en el Frente Polisario entonces. Es un ámbito tan amplio que uno dice, pero ¿cómo Cuba, un país pequeño, con una economía modesta, pueda tener un radio de acción que abarcó para la época prácticamente 4 o 5 continentes en acciones militares de envergadura, no en cualquier tipo de acción? Y viéndolo así, es obvio que el compromiso que Fidel Castro desarrolló con estas luchas de liberación nacional de muchos países es una modalidad enteramente desconocida. Por eso la dimensión continental de Fidel Castro, porque su liderazgo, su impronta, su compromiso con la palabra empeñada, en muchos casos, incluyendo en la República Dominicana con el caso de Camaño, cuando Camaño regresa en el año 72, las condiciones habían variado mucho en el continente americano. O sea, ya el ambiente para una guerrilla no era tan propicio y en consecuencia muchos miembros del buró político en Cuba estaban en la posición de no permitir que la guerrilla de Camaño viniera a la República Dominicana. Y sin embargo, Fidel mantuvo su palabra, apoyó a Camaño de manera directa, todo el mundo sabe. En algún momento saldrá el pequeño diario de Camaño, que por cierto yo he leído, y que en el cual se dan muchas notas alrededor del hecho. Lo cierto es que esa Cuba revolucionaria, esa Cuba solidaria, internacionalista, es parte de la leyenda que ese liderazgo tan trascendente de Fidel Castro acompañó, digamos, con su práctica, porque esto sí es importante.
fue con su práctica. No era el cuerpo teórico del internacionalismo proletario, no, era el compromiso militante y actuante lo que Fidel Castro desplegó por el mundo. Y tanto Agostino Neto como el propio Nelson Mandela tenían en muy alta estima ese apoyo de Fidel a su dulce ensayo en esos países distintos del África, el África del Sur y el resto del África Central. Y le llamaban hermano. Ah, claro. A Fidel. Claro. Y Fidel ha sido catalogado como el hombre del siglo. El hombre del siglo. ¿Y qué pasa? Que Fidel vivió 2 siglos. Se podría decir que ha sido el hombre de los 2 siglos. Sí. Vivió 2 siglos. 2 siglos, exacto. ¿Qué sucede? Volviendo ya hacia el plano meramente político, social, doctor Andrés Le Mateo, está garantizada la revolución cubana. Para permanecer. El relevo que viene asegura ese gran esfuerzo de Fidel y todos sus camaradas. Bueno, esa es la apuesta. Digamos que esa es la gran apuesta al futuro. Cuba tiene una particularidad en términos sociales, y es que tiene un capital humano de alta formación tecnológica, intelectual. La tecnología, los profesionales cubanos en distintas áreas están capacitados quizás en uno de los niveles más altos, y sin el quizás, de los niveles más altos en lo que respecta a la educación en el mundo americano. No hay duda. Un ejemplo de ello. Bueno, no hay duda de que eso le da a la continuidad del modelo cubano, digamos, una garantía de sucesión. Sí. Lo que uno no sabe hasta cuánto, en los términos, lo que se desenvuelve la historia, siempre hay la personalidad en la historia. ¿Cuántos de estos jóvenes capacitados, con formación, vinculados a la estructura de poder en Cuba, tendrán las condiciones para construir un liderazgo que sea capaz de traducir y de efectuar las transformaciones que se requieren en la sociedad cubana de hoy? Bueno. Porque el modelo cubano, que ha sido un modelo exitoso en muchas otras cosas, tiene también enormes limitaciones derivadas de los cambios en toda la economía mundial, que lo afectó enormemente, y esas cosas hay que superarlas ya. Claro, claro. El hecho de que, por ejemplo, el sistema de salud cubano es reconocido por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. El deporte cubano es uno de los más exitosos del mundo, a pesar de las limitaciones económicas que hay. Y cuando Fidel llega a La Habana y le da un ultimátum a los que no saben leer ni escribir, y en solamente un año le bastó al gobierno nuevo cubano quitar el manto ese de la cara que tanto, y tú y yo lo hemos tratado, combatió José Martí. Claro. Que tenía una presión con relación a eso. En el caso cubano, la conquista en contra del analfabetismo fue mucho más allá. Es decir, los cubanos no pararon, no hicieron solo una campaña de alfabetización, sino que continuamente empujaron las metas de formación a los niveles más altos. Y yo recuerdo que, por ejemplo, ya en el año 2002, el nivel promedio en Cuba era el 3er grado de bachillerato. O sea, el que menos tenía formación allí era de 3er grado de bachillerato. Y en este momento, por supuesto que tiene que tener un tipo de cobertura muchísimo mayor. Fue una meta que se alcanza sin disminuir en absoluto la calidad de las competencias que se adquieren en el sistema educativo cubano. Porque mira,
yo viví muchos años en Cuba. Pocas veces yo me detengo a hablar con periodistas o con gente sobre Cuba, porque es bien difícil entender ese proceso histórico. Pero en Cuba pueden faltar miles de cosas. Ahora, el día que comienza el año escolar, ese día, sobre el pupitre de cada niño cubano están los libros de texto correspondientes a su nivel, y ese día su escuela está activa, limpia. La relación currículum con horas presencia es la relación, digamos, más exhaustiva que puede existir. Sí. Nosotros, por ejemplo, incluso en la actualidad, tenemos un enorme déficit de la relación horas presencia. Por ejemplo, el currículum dominicano tiene unas 1045 horas. Toda la estructura de la malla curricular tiene 1045 horas. Y en la escuela pública, en la escuela privada no, porque en la escuela privada se cumplía más del 100%. Pero en la escuela pública, el porcentaje de cumplimiento de las horas presencia no llegaba, en los casos más óptimos, ni a un 60%. Lo que quiere decir que ese hecho, la relación hora-presencia, es decir, las horas que se trabajaba en el aula, sí, las horas en las que el estudiante estaba en un proceso, de acuerdo con la carga curricular, en un proceso de asimilación de los saberes, las horas en las que la relación y la interactuación y el intercambio profesor-estudiante, las horas en las que el estudiante investiga, esas horas presencia en Cuba son del 100% siempre. Wow. Y en la República Dominicana, aún con el impulso que se le ha querido dar a la educación en los últimos años, nosotros tenemos déficits muy agudos, tanto de las competencias con las que se supone que debe salir el educando del aula, en matemáticas, en ciencias sociales, en concepción sistémica de la lengua, sí, en lectura comprensiva, etcétera. Todos esos niveles de competencia, en nuestro caso, están disminuidos. Sí. Y es lo que hay que elevar para modificar la calidad del sistema educativo dominicano. Sí. En Cuba es, sí, sin ninguna duda, un verdadero modelo a seguir las prácticas que el sistema educativo ha implantado. A diferencia, doctor Andrés Mateo, de lo que uno ve, por ejemplo, en nuestros políticos, Fidel Castro un día desafió a alguien que pudiera demostrar que él tomó un solo peso del gobierno para uso de él. No lo podían buscar en todas partes. No permitió hasta el último momento que se le loara, que se le hicieran, por ejemplo, parques, estatuas, monumentos. Y mire cómo se despidió de la vida. Su hermano Raúl, que ha sido un gran sustituto, ha dicho que ya próximamente también... Ahora se retira, lo más probable es que se retire este año que viene. ¿Cómo será el movimiento ahí? ¿Qué pasará? No, ya hay dirigentes que están sustituyendo las funciones de, sí, Raúl, porque no olvidemos que una característica de la Revolución Cubana es el hecho de que una parte importante de los protagonistas del proceso revolucionario están vivos, sí, pero envejecidos, porque sí, Raúl, que era un niño cuando el asalto al cuartel Moncada, por ejemplo, ya es un hombre de 80 años casi, sí, y no ocurrió lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en Europa, que la mayor parte de los que fueron compromisarios de los cambios ya habían desaparecido. Sí. Y la culpa de eso la tiene el propio sistema cubano. En Cuba hay un club de 125 añeros. Es un éxito de la revolución que la gente dure tanto tiempo. Es claro. Uno no ve a cubanos desnutridos como lo ven en otros países. No, porque en Cuba hay una atención especial, por ejemplo, a la vejez y a los niños. Se nos agotó el tiempo, doctor Andrés Mateo. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti, caramba, por tu bonita exposición aquí, porque a la gente a veces uno tiene que recordarle que las cosas no son como alguien quisiera que fueran, sino las cosas son como son, claro, diría Martín. Exactamente. Usted y nosotros nos vemos pues luego en otro cara a cara.